Iglesia, buenos días. Continuamos en esta mañana con nuestra serie Grandes Disciplinas de la Fe. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de una disciplina fundamental de la fe, como es la oración. Hoy quiero que, como introducción a nuestra enseñanza, todos participemos de una confesión escritural. Desde que comenzó el año y en atención a nuestro lema 2017, año de crecer en su palabra, he querido inspirarlos antes de comenzar cada enseñanza y cada predicación compartiendo una oración o una confesión escritural. Les pido que se pongan de pie y con sus ojos cerrados, si tienen su Biblia en su mano, me encantaría que pudieran tomarla y abrazarla y con sus ojos cerrados todos hagamos esta confesión. Está inspirada en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 15 al 17. Digamos todos, desde la niñez se me ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales me han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme lo que es verdad y para hacerme ver lo que está mal en mi vida. Me corrige cuando estoy equivocado y me enseña a hacer lo correcto. Tú la usas, Padre Celestial, para prepararme y capacitarme en toda buena obra. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. La Biblia es su palabra y su palabra es mi alimento. Di conmigo, iglesia, la Biblia es su palabra y su palabra es mi alimento. Iglesia, cuando oramos, Él nos oye. Tenemos esa seguridad. Cuando meditamos en su palabra, Él nos habla. Cuando entramos en su presencia en oración, hablamos con Él. Cuando Él nos habla por su palabra, nosotros lo escuchamos. Iglesia, como el pan es para el cuerpo, la palabra es para el corazón. Como el alimento está lleno de componentes nutritivos fundamentales para el mantenimiento y el sostenimiento de nuestra vida física, también la Escritura está llena de nutrientes que alimentan nuestra mente. Recuerden, siempre que la Escritura habla de la mente, se refiere a ella como el corazón. Cuando la Escritura habla del corazón, se refiere a nuestra capacidad cognitiva, a nuestra facultad para razonar, a nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra conciencia, también nuestra voluntad. Así que la Biblia es un alimento con miles de componentes nutritivos para nuestra mente. Así lo dijo nuestro Señor Jesús en un pasaje que todos recordamos y con frecuencia mencionamos. En Mateo capítulo 4, verso 4. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto, iglesia? Veamos un principio fundamental. La Biblia es la palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es la palabra que sale de la boca de Dios. Luego entonces, la Biblia es su
palabra. Y para complementar este principio, podemos ver Juan capítulo 17, verso 17. Porque aquí nuestro Señor Jesús compara la verdad del Padre con la verdad de la palabra. Literalmente nuestro Señor Jesús puso el honor de la palabra tan alto como puso el honor del Padre. En Juan 17, 17 leemos: Padre, tú eres la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. En versión Dios habla hoy, lo leemos de esta manera: conságranos a ti mismo por medio de la verdad. Tú eres la verdad, conságranos a tu verdad, tu palabra es la verdad. Nuestro Señor Jesús puso tan alto el honor de la palabra como el honor de su nombre, el honor del Padre. Ahora, iglesia, esto significa que la Escritura, que la palabra, que su palabra es Dios mismo, porque refiere sus palabras y sus pensamientos. Habla de su integridad. La Escritura dice que de la abundancia ¿de qué? Del corazón habla la boca. Luego entonces, de la abundancia del corazón del Padre habla su palabra. Cuando estamos frente a la palabra, estamos frente al Señor, a su palabra y a sus pensamientos. Iglesia, y esto lo cambia todo. Porque entonces ya no reconocemos la Escritura como un libro antiguo de teología que nos habla de historias de personas que vivieron hace mucho tiempo y de grandes hazañas que hicieron hace mucho tiempo, pero que no tienen nada que decirnos en los tiempos que corren. Por el contrario, cuando reconocemos la palabra como su palabra, entonces nos acercamos a ella reconociendo que cuando la estudiamos, Dios mismo habla a nuestras vidas. Honramos entonces la palabra como lo que es. Iglesia linda, yo quiero invitarlos a que nosotros honremos la palabra y a que nosotros en algunas cosas seamos tradicionales. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos saben que al día de hoy podemos tener nuestra Biblia en el celular, en la tablet, en el iPhone, en el iPad y prácticamente en cualquier dispositivo electrónico? Sin embargo, estos dispositivos están conectados a Internet. ¿Qué significa eso? Que mientras vemos, leemos, estudiamos y meditamos la Escritura desde nuestros equipos electrónicos, puede simultáneamente llegarnos una notificación, un mensaje, una imagen, un video, un texto, un saludo de alguien que nos quiere. E inmediatamente, ¿qué sucede cuando el celular vibra y nos notifica de que un mensaje ha llegado? Dirige nuestra atención y se encarga de hacerlo por todos los medios posibles. Si tiene que cantar, canta. Si tiene que pitar, pita. Si tiene que vibrar, vibra. Hasta que tenga toda nuestra atención. Y cuando de su palabra se trata, cuando de la palabra se trata, nosotros no podemos perder nuestra atención. Necesitamos concentrarnos, porque ¿quién nos está hablando cuando estudiamos la palabra? El Señor, porque es su palabra. Así que yo, miren, y le decía a la iglesia en el primer servicio que yo le creo al Señor por un día donde tengamos tal provisión para compartir una Biblia, una agenda y un esfero a cada uno de ustedes. Y yo sé que ese día llegará. Estoy insistiendo en esto por si tal vez algún hermano que tiene embolatados unos 3 o 4 millones dice: bueno, yo quisiera, pastor, que cumpliéramos ese sueño. Cuente con 350 Biblias el próximo domingo. Y otro dirá: yo puedo poner 350 agendas. Y otro dirá: yo puedo poner 350 esferos. Y cumplimos ese deseo, porque a la iglesia se viene con la palabra, con
su palabra. Iglesia, esta palabra es maravillosa. Podemos cogerla. ¿Cuánto les gusta coger su Biblia? Y podemos leerla, podemos subrayarla, podemos anotar sobre ella, podemos dormir sobre ella si se nos antoja, con el propósito de hacerla parte de nosotros. Así que en eso yo sí les pido que seamos un poco conservadores, que nos animemos a tener nuestra Biblia en físico. Piensen en algo. ¿Qué ejemplo se le acaba de ocurrir al Señor y me lo acaba de dar? ¿Cuántos saben que pueden abrir Google y escribir espada y ver muchas fotografías de muchas espadas? Digan amén. Pues claro. Aún les pueden mandar videos de gente usando espadas, pero todo queda en el mundo de la virtualidad. Sin embargo, esta palabra en físico no hace parte de la virtualidad, sino que se constituye para nosotros en la espada. Y cuando necesitamos atacar o defendernos, podemos sacar la espada. Así que necesitamos que esa espada nos acompañe donde quiera que estemos, así en físico, y que la podamos leer, que la podemos subrayar, que la podamos estudiar, que podamos meditar en ella. Iglesia, ¿estás conmigo? Los invito a eso y a que siempre vengamos a nuestra iglesia con nuestra agenda y nuestro esfero y tomemos tantos apuntes como nos sea posible. Así que teniendo estos dos principios en mente, Mateo capítulo 4, verso 4, escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Juan 17, 17, Padre, tú eres la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús puso tan alto el honor de la palabra como el honor del Padre. Quiero compartir entonces, a partir de estos dos principios, 7 aspectos de la Escritura usando la fórmula su palabra. ¿Qué fórmula usaremos? Su palabra. Eso quiere decir que cada uno de estos 7 aspectos comenzará con esa fórmula, su palabra. El primero de ellos es el siguiente: su palabra se estudia. ¿Qué se hace con su palabra? Se estudia. Quiero que vean conmigo Josué capítulo 1, verso 8, en Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pregúntale a tu hermano, por favor, que está a tu lado. Pregúntale: ¿quieres ser un paniaguado toda tu vida? Y tú le vas a responder: por supuesto que no. Entonces dile: entonces estudia su palabra. Porque quien estudia su palabra constantemente y medita en ella y guarda y hace conforme a todo lo que en ella está escrito, entonces ¿qué? Hace prosperar su camino y todo le sale bien. Ay, pastor, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo. ¡Cabezón! Josué 1:8 no dice que leas la Biblia, dice que la estudies constantemente y que medites en ella. Ese es el gran problema de muchos. Es que yo leo la Biblia, yo hago el devocional y yo leo la palabra en mi celular y la leo en mi computador. La Escritura, amados, no se lee, se estudia constantemente y se medita en ella. Es ahí y solo ahí cuando deja de ser una lectura más, porque tú puedes leer el periódico, tú puedes leer una revista, tú puedes leer cualquier libro, pero la Biblia no se lee, la Biblia se estudia constantemente y se medita en ella. Es allí y solo allí cuando se vuelve una disciplina de la fe. Nuestra serie se llama Grandes Disciplinas de la Fe. Mira a tu hermano y dile: ¿qué te pasa? Y tú respóndele: a ti también, ¿qué te pasa?
tenemos que venir al estudio bíblico. Algunos considerarán, hay cosas de la escritura que yo no entiendo. Sí, y hay muchas cosas que no son fáciles de interpretar. Pues claro, la escritura es un tesoro que hay que encontrar en las profundidades. Para eso, sus pastores pasamos años estudiando la palabra para poder interpretarla correctamente, interpretar correctamente la palabra de verdad y compartirla a ustedes. Mira a tu hermano, te espero el miércoles, dile, te espero el miércoles. En segundo lugar, y aquí vamos con una progresión, ¿con una qué? Progresión. En segundo lugar, su palabra se memoriza. En segundo lugar, no, pueden hacerlo mejor. En segundo lugar, su palabra. Eso, así es. El Salmo 119:11 dice, memorizo tus enseñanzas. ¿Para qué las memorizamos? Oh, iglesia. Cuando pecamos entonces es porque no memorizamos su palabra. Yo memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Iglesia, memorizar incrementa nuestras facultades cognitivas. Hay personas que dicen, yo no soy bueno para memorizar. No eres bueno para memorizar porque no te esfuerzas y no haces el deber de memorizar. Y aquí algunos me dirán, pero un ejercicio memorístico sin práctica y la lógica que la interpretación del texto implica no tiene sentido. El Señor nos pide memorizar su palabra y luego su espíritu dará a nuestro espíritu la interpretación. Yo memorizo su palabra. El Salmo también 119 verso 16 dice, en tus decretos hallo mi deleite y jamás, di conmigo iglesia, jamás olvidaré tu palabra. ¿Quieres vencer la tentación, iglesia? Jamás olvides su palabra. ¿Quieres tener victoria sobre el pecado? Memoriza su palabra. Cuando nuestro Señor Jesús fue tentado, Él una y otra vez citó textualmente de memoria la escritura cuando dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso tú y yo estudiamos constantemente y meditamos para luego memorizar. Así la palabra está lista para ser confesada. En segundo lugar, memorizamos su palabra. En tercer lugar, iglesia, el tercer aspecto, su palabra se atesora. ¿Su palabra qué? Se atesora. Ahora, permítanme decir algo. Estudiar y memorizar son procesos de aprendizaje. Pero atesorar implica algo más. Yo no guardo en el lugar más seguro. Yo no atesoro lo que no considero valioso. Solo guardo lo que para mí representa, lo que para mí tiene sentido, lo que para mí tiene significado. ¿Qué es lo que guardamos? Lo que amamos. Su palabra se atesora. Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22 nos enseñan y nos explican qué es atesorar. Di conmigo, iglesia, atesorar. Hijo mío, Proverbios capítulo 4, verso 20, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, pues traen vida a quienes las escuchan. Me pasé, voy al verso 21, no las pierdas de vista. Miren qué hermoso. Déjalas llegar hasta lo profundo ¿de qué? De tu corazón. El corazón, escrituralmente hablando, representa la mente, la voluntad, la razón, los sentimientos y las emociones. Iglesia, Proverbios 4:21 está diciendo, deja que la palabra llegue hasta lo más profundo de tu mente. Déjala que gobierne tu razón. Déjala que dirija tus emociones y tus sentimientos.
Miren el verso 22. Pues traen vida a quienes las encuentran y dan ¿qué? Salud al cuerpo. ¿Tendrá algo que ver que yo estudie constantemente la palabra y medite en ella? ¿Tendrá algo que ver que yo memorice la palabra? ¿Y tendrá algo que ver que yo atesore la palabra con mi estado físico y con mi salud física? Tiene todo que ver. Personas llenas de la palabra son personas que no enferman, porque personas llenas de la palabra están llenas de su palabra, y donde está su palabra está Él, y donde está Él no cabe la enfermedad. Gloria a Dios. Llenos de su palabra. Muchas enfermedades vienen a nuestro cuerpo cuando las glorificamos hablando de ellas. ¿Por qué las glorificamos? Porque eso es lo que hay en nuestra mente, temor que nos lleva a hablar del poder de la enfermedad. Pero cuando nuestra mente está llena de fe en el poder de Dios, nosotros no glorificamos la enfermedad, no la exaltamos, exaltamos al Padre como nuestro médico y diseñador supremo, como el que aunque nunca nos quitó la salud, nos devuelve todo lo que el maligno se robó. Y nos da la salud. Y glorificamos al Todopoderoso, el que en su Hijo Jesucristo llevó cautiva toda enfermedad y toda dolencia. Tiene todo que ver nuestra salud física con estudiar constantemente en la palabra y meditarla, con memorizarla, con atesorarla en nuestro corazón. Me explico. El verso 23 de Proverbios capítulo 4, verso 20 dice: sobre todas las cosas, pasaje muy conocido por todos. ¿Qué hacemos? Cuidamos el corazón, porque este determina el rumbo. ¿Saben qué nos está enseñando el Señor hoy por su palabra? Lo que el salmista entendía muy bien. Iglesia, la Escritura dice: como son los pensamientos del hombre, tal es él. Tú y yo somos lo que pensamos. Tú y yo somos lo que hay aquí en nuestra mente, lo que gobierna nuestras emociones, sentimientos y voluntad. Por eso Proverbios 4:23 nos dice: antes que cualquier cosa, por encima de todo, cuida algo, cuida tu mente, cuida tu razón, cuida tus pensamientos, cuida tus emociones, cuida tus sentimientos y tu voluntad, porque lo que piensas determina el rumbo de tu vida. Mira a tu hermano, dile: pensar es bueno. Y te tengo noticias, dile, te tengo noticias. Y es gratis. Miren el mismo pasaje en versión Dios habla hoy. Oh, iglesia, la palabra es sobrenatural. La palabra es eterna, la palabra es infinita, porque su creador, el que la inspiró, es eterno, sobrenatural e infinito. Proverbios 4:23, cuida. Luego entonces lo que en la Nueva Traducción Viviente es el corazón, que es en versión Dios habla hoy. La mente. Tú no cuidas tu mente alimentándola con tonterías, con bagatelas, con novelas. Novelas que novelas. Hay que novelas. Hay tiempo a veces para tanto cine, para tanta televisión, para tantas novelas, para tantas revistas, para tanta información que nos llueve en internet y en nuestros celulares, tantos correos, tanta información que no hace nada por nosotros más que distraernos. Pero cuando sus pensamientos son mis pensamientos, les tengo noticias. El rumbo de mi vida será el mejor de los rumbos. Porque yo cuido mi mente. Ella determina, ella es la fuente de la vida.
Eso quiere decir que yo dejo que la palabra, su palabra, llegue tan dentro de mí al punto de tomar el primer lugar en mis pensamientos, en ser lo que diariamente ocupa mis pensamientos. Y así, iglesia, después de estudiar, memorizar y atesorar, viene el cuarto aspecto. Su palabra se confiesa. ¿Su palabra qué, iglesia? Se confiesa. Efesios capítulo 6, verso 17 dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es ¿qué, iglesia? La espada. Pero escúchame bien. Cuando tú has estudiado constantemente en la Escritura y meditas en ella, cuando tú la memorizas, obligas a tu cerebro a recoger información de manera textual. Esto es la palabra y además la atesoras en tu corazón. Escúchame, tú tienes la espada en su vaina. Pero cuando tú confiesas, cuando tú hablas, cuando tú declaras la palabra, tú desenvainas la espada y la usas como lo que es, un arma ofensiva. La palabra se habla, la palabra se confiesa, la palabra es la espada. Efesios 6:17. Iglesia, la espada es un arma tanto defensiva como ofensiva. Cuando nuestro Señor Jesús fue tentado en el desierto, después de un ayuno de 40 días, el maligno en persona se presentó ante él y le hizo una tras otra. Guardado en su corazón, debía confesarse, que la palabra debía hablarse. Él habló la palabra y dijo: escrito está. Escrito está. Iglesia, cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las amenazas de muerte, de pérdida de tu trabajo, cuando pareciera que todo está mal, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que desenvainar la espada y hablar la palabra. La palabra del Espíritu. Iglesia, la palabra es una arma ofensiva cuando estamos siendo atacados. Atacados, por ejemplo, por el problema. Padre, gracias. Yo confieso tu palabra, porque nada hay imposible para Dios, y al que cree, todo le es posible. Así yo ataco el problema. Cuando viene la escasez, Padre, gracias, porque tú pues suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Porque si tú diste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás también juntamente con Él todas las cosas? Yo confieso la palabra, yo ataco el problema, yo ataco la situación cuando yo confieso la palabra. Y esa palabra sale como una espada y cambia las circunstancias. Cuando viene la debilidad, cuando viene la depresión, Padre, yo creo, tú me has dado un espíritu de fe, no de cobardía, sino de fe, de amor y de dominio propio. La espada se desenvaina cuando tú confiesas la palabra. Iglesia, cuando venga una amenaza de enfermedad, cuando tu cuerpo te diga que algo te duele y que no es un dolor normal, tú tienes dos opciones: pelear esa batalla en lo natural o pelear esa batalla en lo espiritual. Pero si tú no dejas de ver Isaura la esclava, pues olvídate de que vas a tener la palabra en tu corazón. Si tú no dejas de ver el Leaf, si tú no dejas de ver Betty la Fea y Ecomoda y qué más, y los realities babosos que hay por ahí, si tú solamente alimentas tu palabra, tu mente de esas locuras, ¿tú qué palabra vas a tener para sacarla como la espada cuando venga la prueba? Pastor, tome agüita. Buena idea. Dirá: la culpa de los servidores, porque no le echan agua de panela con valeriana, sino Red Bull con aspirina. Así nervioso y así le sirvo al Señor. Amén. Gracias al Señor, porque como somos, Él nos ama. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda obra buena. ¡Aleluya! Cuando uno entiende eso, uno entiende que la santidad es el privilegio, no la carga, sino el privilegio de los hijos de Dios. La espada, en primer lugar, se
estudia. En segundo lugar, se memoriza. En tercer lugar, se atesora. Y en cuarto lugar, se confiesa. En quinto lugar, la palabra se inculca. ¿La palabra qué, iglesia? Se inculca. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, en Nueva Versión Internacional. Grábate en el corazón. O sea, grábate ¿en dónde? En la mente. Estas palabras que hoy te mando. ¿Qué dice el verso 7, iglesia? Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando vayan camino al colegio, al jardín, a la universidad, cuando salgan a almorzar, cuando lleguen de almorzar, cuando se levanten mientras comparten en el parque, en la casa, en todo lugar, cuando se acuesten a levantarse. Comparte estas palabras, inculca estas palabras, átalas, verso 8, a tus manos como un signo, llévalas en la frente como una marca. Verso 9, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Aquí la Escritura nos habla de una fe transmitida, de una fe que pasa de generación en generación. Iglesia, la peor de las maldiciones generacionales es que el temor de Dios no acompaña a nuestras familias y no se transmita por medio de inculcarlo a nuestros hijos. Yo hoy soy quien hoy y hago lo que hago porque papá y mamá, día y noche, al levantarme, al desayunar, al ir a estudiar, cuando volvía al almuerzo por la tarde, antes de acostarme, me inculcaban la palabra, me explicaban la palabra, me enseñaban la palabra, me hacían repetir la palabra. Muchas de las cosas que yo decía no las entendía, pero mi espíritu sí, y hoy viven y reinan y moran en mí, porque papá y mamá inculcaron lo único que no puede dejar de ser inculcado. Eso produce todo, ¿es cierto? No puede, escucha esto, iglesia, porque cuando tú inculcas la palabra a tus hijos, entonces tus hijos la enseñarán como tú la enseñaste a ellos, a sus hijos, a tus nietos. Y solo es ahí cuando podemos cantar: mis generaciones y yo serviremos al Señor. ¿La han escuchado? Solamente ahí. Incúlcalas. Pero iglesia, tú no puedes inculcar lo que no conoces. Tú no puedes enseñar lo que no sabes, lo que no has estudiado constantemente y meditado, lo que no has memorizado, lo que no has atesorado. Y si intentas enseñar lo que no conoces, vas a actuar desde el frágil fundamento de una inexistente autoridad moral. Porque yo hoy soy quien hoy hago lo que hago, porque papá no solamente me enseñaba la palabra, la vivía. Y esa honestidad y esa transparencia me apasionaron por el Señor. Papá y mamá, tú eres papá, tú eres mamá. Ustedes, padres, son los maestros por excelencia de la Biblia para sus hijos. Ustedes son los pastores y los sacerdotes de su casa. No me digan que hay tiempo para todo, menos para enseñar una palabra eterna. Iglesia, ningún área de conocimiento humano, ninguna ciencia, ninguna filosofía se puede acercar siquiera a un libro eterno, a un libro sobrenatural. La Escritura dice de ella, de sí misma, es espada de dos filos, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Llega hasta dónde, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y les digo algo más, así sus hijos no hagan la primaria ni el bachillerato, porque hoy parece que quien no hace primaria y bachillerato y no sabe inglés, no va para ninguna parte. Si usted no sabe hablar inglés, no va a triunfar en la vida. Ustedes pueden no darles a sus hijos todos esos estudios,
ni clase de tenis, ni de ping-pong, ni de mandarín, ni de todas esas tonterías que se inventan a veces para no traerlos los domingos a la iglesia. Pero si ellos conocen esta palabra, ellos van a alcanzar el éxito. Van a llegar muy lejos. Porque harán ellos solitos, conociendo la palabra, prosperar su camino. Y todo les saldrá bien. La palabra, iglesia, se inculca. Qué gran responsabilidad la de los padres sobre sus hijos. Todo papá y toda mamá es un maestro de la palabra para sus hijos. En sexto lugar, la palabra se defiende. ¿La palabra qué, iglesia? La palabra se defiende. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, leemos: estad siempre preparados. ¿Cuándo preparados? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Saben cuándo estamos listos para defender la palabra? Cuando los primeros 5 aspectos son una realidad en nuestras vidas. Yo no defiendo lo que no amo y no amo lo que no conozco. Pero cuando yo, número 1, estudio constantemente y medito. Número 2, cuando yo memorizo. Número 3, cuando yo atesoro. Número 4, cuando yo confieso. Número 5, cuando yo inculco. Estoy listo para defender. Porque a veces llegan a la puerta de nuestra casa testigos de Jehová y nos dan 1, 2 y 3 vueltas. ¿Cuántos ex testigos de Jehová me escuchan esta mañana? ¿Por qué llega un mormón a nuestra puerta y nos da 3 vueltas? Porque el que está metido en la secta de la familia sabe tanto de Biblia. Y nosotros que tenemos la palabra profética más segura, no hablamos con denuedo. Claro, no podemos hablar con denuedo cuando no estamos seguros. No estamos seguros cuando no hemos estudiado, cuando no hemos meditado, cuando no hemos memorizado, cuando no hemos atesorado. Iglesia, no puede haber defensa si no hay primero 5 aspectos fundamentales con la palabra. Estad siempre preparados. Con mansedumbre, ¿y qué, iglesia? Y reverencia, porque en todo lugar podrán demandarnos razón de la esperanza que hay en nosotros. Iglesia, cuando tú honras su palabra, esa esperanza que hay en ti y que has transmitido a sus hijos se hace esperanza para todos los que te rodean. Entonces tú te haces un defensor del evangelio. Tú te conviertes en un evangelizador. Tú hablas con denuedo la palabra, como Jesús, como quien tiene autoridad. Es ahí cuando el Señor Jesús dijo: crean, si alguno le dice a este monte, levántate y échate al mar, y no dudare en su corazón de lo que ha dicho le será hecho. La fe viene de lo profundo y hace que las cosas en el mundo físico cambien a partir de lo espiritual. Pero necesitamos darle a su palabra el lugar que su palabra merece. Ah, no, pastor, tranquilo, no se preocupe. Yo ya hice eso hace mucho rato. Yo mandé a hacer una columnita de mármol de 1,20 m en mi casa y yo puse la Biblia en el Salmo de la Prosperidad en la mitad de la sala. Y ahí la Biblia abierta hará todo lo que tiene que hacer. Cabezón, no te engañes a ti mismo. Todo el poder de la palabra opera en nosotros cuando la conocemos y la vivimos. Cuando somos oidores y hacedores, no solamente oidores olvidadizos. Padre, nadie ha dicho amén, pero estoy predicando tu palabra. Digan amén. ¿Entienden lo que les digo, iglesia? No, pero es que yo la tengo ahí en el Salmo de la Prosperidad y yo sé que el Señor va a obrar. Cállate.
Conócela, estúdiala, memorízala, atesórala, confiésala, transmítela. Ahí podrás defenderla. Y cuando todo eso sea una verdad y una realidad, tú la tengas o no en una columnita de mármol de 1.20 en la sala de tu casa, esa palabra te bendecirá. La Escritura dice, este es el año de crecer en su palabra. Vamos a crecer, cuando crecemos en su palabra, en todo. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos lo creen? Así es. Y en séptimo lugar, iglesia, su palabra es conocerlo. Con mucha frecuencia citamos un pasaje de memoria. Y les voy a dar una pista. ¿Están listos para la pista? Este pasaje está en un libro donde recordamos a ese profeta porque tienen más bien como nombre Gomelo. Es Oseas, el profeta Gomelo. Oseas. Es como algunos que cuando hablan del diezmo y la ofrenda, porque la verdad es que lo último que se renueva en nosotros es el bolsillo y el codo. Entonces algunos dicen, lo de la diezmo y ofrenda no debería estar en Zacarías, en Malaquías, sino en Zacarías. En Zacarías. Y este pasaje que citamos con frecuencia, todos no lo sabemos. Nuestro pueblo pereció. Mi pueblo pereció porque le faltó. Iglesia, ¿saben que la falta o la ausencia de conocimiento no es peligrosa? Ni preocupante. La falta de conocimiento es mortal. Porque su pueblo pereció. Porque no tenía conocimiento. Pero tal vez la versión que mejor expresa esta verdad bíblica es la Nueva Traducción Viviente. En esta versión, el Señor hace una declaración muy dura. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo, mi iglesia, mis hijos y sus familias están siendo destruidos porque no me conocen. Hacen un devocional, leen la Biblia, pero no me conocen. Como si conocerlo fuera algo sencillo. Como si los tesoros se encontraran en la superficie. Y el Señor se pregunta, iglesia, ¿por qué a mis hijos los golpea la pobreza? Porque están tan endeudados, porque están enfermos, porque sus hogares se desmoronan, porque mis hijos caen en infidelidad, porque caen en adulterio, porque caen en fornicación, porque practican la inmoralidad, porque entran en yugo desigual con los incrédulos, porque viven cautivos de vicios ocultos que los avergüenzan y no los dejan ser libres, porque caen con tanta facilidad. Mis hijos están siendo destruidos porque no me conocen. ¿Saben por qué dijo esto el Padre, iglesia? Porque el conocimiento que excede a todo conocimiento es el conocimiento de Dios. Cuando tú lo conoces, ya no hay nada más que te pueda satisfacer. Ya no hay nada que te gratifique, que te realice como conocerlo. Yo voy a la iglesia. Yo a veces hago el devocional.
El Señor no dijo la tierra, el mundo, los pueblos. Él dijo, mi pueblo no me conoce. Podemos ser la iglesia de Cristo y no conocer a Cristo. Veía hace unos días, iglesia, tantos temas enseñados en Hogares Creciendo en su palabra. Tantos estudios bíblicos. Y yo pensaba, en nuestra iglesia, quien no quiere crecer en su palabra. En nuestra iglesia, quien no conoce a Dios, no lo conoce porque no quiere. Porque siempre hay tiempo para Facebook. Porque siempre hay tiempo para Internet, para YouTube, para las redes sociales. Porque dedicas 6 o 9 horas de tu semana a ver películas. Eso no está mal. Pero porque hay tiempo para tantas cosas, menos para lo que determina el rumbo de nuestra vida. Tiene que ser una disciplina. Por eso tú no puedes faltar un miércoles al estudio bíblico, porque tú le quieres conocer, y conocerle toma tiempo. Iglesia, no hay atajos para conocer al Señor. No hay cursos rápidos. ¿Se acuerdan que les hablé de la English Pillow? Que uno metía todos los textos de inglés en la almohada y al acostarse, gracias porque al otro día voy a levantar hablando inglés, speak English, con la English Pillow. Eso no sucede. Di conmigo, iglesia, lo que vale. No, dígalo bien. Lo que vale. Cuesta. Este año con la predicación de los domingos. Este año con los estudios bíblicos de cada miércoles. Este año con Hogares Creciendo en su palabra cada jueves y viernes. Cada celebración de jóvenes el sábado. Este año, quien no crezca en su palabra no creció porque no quiso hacerlo. Abre tu casa a un hogar creciendo en su palabra. Tu hogar será el primero en crecer en su palabra. Y podemos reunir todas las excusas, todos los pretextos. ¿Existe realmente uno válido para que esta palabra no sea abierta en la sala de tu casa cada jueves o cada viernes? Y su luz, que disipa toda oscuridad, llene tu hogar. Porque hay tiempo para todo, menos para lo más importante. ¿Por qué estudiar la Biblia es exigente? Porque conocerlo es exigente. ¿Por qué es exigente? Jeremías 29:13, en versión Nueva Traducción Viviente. No es, iglesia, estudiando de cualquier manera, meditando o no, memorizando de cualquier manera, guardar no como un tesoro, sino como algo más. No es haciendo confesiones peregrinas. No es inculcarle a tus hijos un versículo una vez al año, por mucho. No es buscarle de cualquier manera. Mi iglesia me encontrará
cuando me busque con todo su corazón. Me encontrará cuando yo ocupe todos sus pensamientos, todas sus prioridades, todos sus sueños, todos sus deseos. Cuando yo sea la fuente de toda su alegría. Así que, iglesia, yo les hago hoy una invitación. Está en Oseas, el profeta Gomelo, capítulo 6, verso 3. Cuando tú te enamoras de Dios, tú no puedes pecar. Cuando tú te enamoras de Dios, tus ojos no ven a nadie más aparte de tu esposa. Cuando tú te enamoras de Dios, tú lo honras con lo mejor de tus cosechas. Cuando tú conoces a Dios, no necesitas que nadie te enseñe su voluntad, porque tú pasas tiempo con Él, lo escuchas, y como lo conoces, conoces el sentido de su parecer y la dirección de su voluntad. Podemos apagar la luz para que la iglesia vea muy bien este pasaje. Iglesia, conozcamos al Señor. Mira a tu hermano, dile: conozcamos al Señor. No se trata de leer la Biblia, de traerla cada domingo debajo del brazo. No se trata de ponerla en una columna de mármol en el centro de nuestra sala. Se trata de ponerla en el centro de nuestro corazón. Ven, iglesia familiar, conozcamos al Señor. Vayamos tras su conocimiento. Tan cierto, di conmigo, iglesia, tan cierto como que sale el sol en la mañana, Él. Di conmigo: Padre, tú habrás de manifestarte. Vendrá a nosotros. Cuando Él se manifiesta y Él está en nosotros y con nosotros, porque viene a nosotros, somos completos y perfectos. No nos falta nada. ¿Tú quieres eso para ti? ¿Quieres eso para tu familia? Estudia constantemente y medita. Memoriza. Atesora. Confiesa. Inculca, defiende. Conoce a Dios en su palabra. Tu palabra me guía, me alimenta, me sustenta. Tu palabra me corrige, me edifica, me ilumina. Ponte en pie, iglesia, y canta con nosotros. Tu palabra me guía, me alimenta, me sustenta. Tu palabra me corrige, me edifica, me ilumina. Todas tus palabras, todas tus palabras son vida a mi alma y
inspiras, me animas, con tu consejo renuevas mi mente. Dile de nuevo todas tus palabras. Todas tus palabras son vida a mi alma y mi espíritu. Me inspiras, me animas, con tu consejo renuevas mi mente. Tu palabra me guía, me alimenta, me sustenta. Tu palabra me corrige, me edifica, me ilumina. Dile de nuevo tu palabra. Tu palabra me guía, me alimenta, me sustenta. Tu palabra me corrige.